Sí, Gladys, para complementar también ya existe una postura oficial del Viceministerio de Transporte para que en la próxima semana se pueda regularizar con 30.000 millones de guaraníes esto que están debiendo por el mes de marzo-abril, nos decía ayer Oscar Stark cuando terminó una reunión con representantes de las empresas de transporte. Otra novedad que él estuvo publicando en sus redes sociales es el resultado de un estudio que realizó el Ministerio de Hacienda sobre la rentabilidad del subsidio, una evaluación costo-beneficio de la sustentabilidad que puede tener eso y cómo avanza el subsidio. Estabas mencionando bien que con el tiempo esto fue incrementando y esto siempre depende de la demanda que tiene el servicio de transporte en el área metropolitana. Queremos saber la opinión de Mauricio Maluf Masi, que nos está recibiendo. Él es parte de OPAMA y uno de los principales denunciantes de las diversas irregularidades que se habían encontrado en el servicio de transporte público. Mauricio, gracias por tu tiempo. ¿Pudiste leer esto que compartió el viceministro de Transporte, Oscar Stark? ¿Qué opinión te merece? Y si es que existen novedades dentro de todo lo que ustedes ya estuvieron manejando en las investigaciones que hicieron. Sí, pude leer el subsidio, pude leer el estudio que se hizo y comparto ciertas de las conclusiones, evidentemente, en el sentido de que me parece claro que un aporte del Estado para el transporte público puede mejorar el servicio, puede aumentar la frecuencia del servicio, puede mejorar la rentabilidad social de un servicio como el transporte público, ¿verdad? El problema es que eso tiene que venir acompañado con un cierto control del Estado, ¿verdad? O sea, el ente regulador del Viceministerio de Transporte no tiene que ser solamente una entidad que reparte nomás el subsidio y se queda ahí, sino que también tiene que ejercer un cierto control sobre el sistema para que ese subsidio se utilice de forma que le beneficie realmente al usuario del transporte, ¿verdad? Entre las recomendaciones, estábamos conversando hace rato fuera de cámaras, aparecen como algunas de las medidas que se deben tomar, es una mayor georreferenciación a través de GPS, que era algo que ustedes habían pedido como dato en su momento y luego se enteraron de que había sido el sistema de control no estaba funcionando en la totalidad de la que tenía que funcionar, Mauricio. Asimismo, nos invitaron a visitar las empresas de billetaje electrónico, las dos de Acá y Más, y esas empresas tienen los datos de posicionamiento de los colectivos en tiempo casi real de todos los colectivos del servicio, y el Viceministerio de Transporte no tiene el centro de control y monitoreo que debería tener para poder aprovechar eso, ¿verdad? Y teniendo esos datos, el Viceministerio de Transporte debería también poder ejercer un control más adecuado sobre la frecuencia del servicio, porque una de las cosas que decía el estudio justamente es que al subsidiar, al bajar el precio del boleto, eso aumenta la demanda, ¿verdad? Y cuando aumenta la demanda, eso quiere decir que la empresa debería en teoría tener rentabilidad, aumentar la frecuencia del servicio, o sea que tiene que venir más colectivo y eso genera un círculo positivo en el sentido de que más demanda significa más frecuencia significa mayor demanda y más gente usando el sistema de transporte público, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Eso reduce el tráfico, reduce la polución, mejora la facilidad de moverse en la ciudad, ¿verdad? Entonces tiene que haber una cierta obligación de parte del Viceministerio que aumente esa frecuencia y que se racionalice el sistema, ¿verdad? Que haya una planificación central de cómo funciona el sistema de transporte público y no estas líneas que tenemos que se licitaron, o ni siquiera se licitaron, se regalaron hace 40 años y nunca se cambiaron, ¿verdad? Nunca hubo un proceso de decir dónde es lo que está la demanda, de dónde se quiere mover la gente a dónde y organizar entonces el sistema de forma unificada para servir realmente al usuario, ¿verdad? Ahora tenemos mucha redundancia, mucha ineficiencia en el sistema. Sí, al principio habías mencionado que el subsidio se justifica, es imposible pensar un sistema de transporte sin subsidio, pero esto requiere de control. Hace unas horas nada más, a la mañana, el viceministro dijo que tuvieron que quitar a algunos fiscalizadores porque lo que hacían era transar con los empresarios de transporte para poder seguir operando de una manera irregular. Los controles, ¿de qué forma se podrían fortalecer? Porque evidentemente vamos a necesitar todavía gente que cumpla este rol de agente fiscalizador, pero necesitan también que alguien le ande detrás aparentemente. Y evidentemente, y no solamente eso, hay muchos controles que no requerirían realmente tanto esfuerzo de parte del Viceministerio en el sentido de tener mano de obra mayor, por decirte. Por ejemplo,
cuestiones sobre si los choferes realmente tienen IPS. Debería IPS tener una planilla que dice la cantidad de choferes que tienen, ¿verdad? Y hubo un escándalo también hace un rato sobre si le permiten a IPS ingresar a las empresas de transporte para verificar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y evidentemente tener el centro de control y monitoreo para verificar la frecuencia del servicio, que realmente estén cumpliendo con una cierta frecuencia y que sea obligatoria esa frecuencia también, ¿verdad? Pero sí, o sea, pasa por fortalecer el ente regulador, que es el Viceministerio de Transporte, que debería tener la capacidad de controlar todas esas cosas y debería ejercer realmente ese control, ¿verdad? Nosotros creemos que parte de lo que va a requerir eso es justamente que nos organicemos en una organización como OPAMA, que la gente se sume y que obliguemos entonces al viceministerio a actuar de esa forma como deben. O sea, no por tener un viceministro que sea muy virtuoso nomás se va a solucionar el tema, sino que tiene que haber una obligación por parte del Estado a ejercer ese control que debe ejercer. Gracias, Mauricio, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Mauricio Maluf, uno de los voceros de OPAMA, hablando de este informe que compartió hoy Oscar Stark en sus redes sociales, 160% de rentabilidad en el sistema convencional y 130% en el sistema diferencial, era aproximadamente unas de las conclusiones que dieron en este informe Gladys, y veremos cómo también esto se va ajustando a las medidas políticas que van a ir tomando desde el Estado en lo que queda de este periodo y también en el próximo periodo presidencial.